Introducción. Bienvenido. Has llegado a un espacio de calma, donde el tiempo se ralentiza y el pasado se convierte en compañía tranquila para la noche. En este viaje, vamos a recorrer juntos el mundo del antiguo Egipto, no el Egipto de las películas ni el de las leyendas grandiosas, sino el Egipto cotidiano, el Egipto de campesinos, artesanos, sacerdotes y nobles. Durante las próximas horas, nos adentraremos en 4 escenas de ese mundo. Primero, caminaremos por los campos del Nilo para descubrir lo duro que era ser campesino bajo el sol abrasador. Después, conoceremos la vida de un faraón legendario, Ramsés II, y su largo reinado. Más adelante entraremos en el misterio de la tumba de Tutankamón y lo que sus tesoros nos han revelado. Y finalmente, exploraremos la vida de la élite egipcia, villas, cosméticos, banquetes y lujos reservados para unos pocos. Deja que tu respiración se haga lenta. Imagina el murmullo constante del río Nilo, el sonido repetitivo del agua contra la orilla. Ese ritmo suave nos acompañará mientras avanzamos, con calma, hacia la primera escena de este recorrido. Segmento 1. ¿Por qué era difícil ser campesino del Nilo? Imagina que despiertas en una choza de barro seco, con el techo de paja que deja filtrar la luz de la mañana. El aire es denso y ya caluroso, aunque el sol apenas comienza a elevarse en el horizonte. El olor a tierra húmeda lo llena todo. El Nilo ha inundado recientemente los campos y ahora el suelo está cubierto de limo oscuro, fértil pero pesado. Eres campesino y tu vida gira en torno al río. El Nilo marca cada estación, cada esfuerzo, cada esperanza de cosecha. Cuando crece y desborda, las aguas traen la promesa de abundancia, dejando un suelo fértil para sembrar. Cuando falla o baja demasiado, la sequía amenaza con el hambre. Tú y todos los tuyos dependéis de ese vaivén natural, impredecible. El trabajo comienza temprano. Con herramientas rudimentarias hechas de madera y piedra, labras la tierra blanda. No hay descanso prolongado. El calor crece durante el día y el sudor empapa tu túnica de lino áspero. Tus pies están hundidos en el barro, tus manos se endurecen con cada golpe contra el suelo. El faraón reclama impuestos en grano y los recaudadores pasan por las aldeas para asegurarse de que nadie quede exento. Si la cosecha ha sido pobre, la deuda permanece, y las familias deben entregar parte de su ganado o de su trabajo como compensación. No hay escapatoria. El sistema está diseñado para mantenerte atado a la tierra y al ciclo eterno de siembra y cosecha. La alimentación es simple: pan de cebada, cerveza espesa como una papilla, algunas verduras y, con suerte, un poco de pescado. La carne es un lujo reservado casi siempre para las festividades o para los más privilegiados. La repetición del sabor se convierte en costumbre, tanto como el murmullo de las aguas del río. El día es largo, pero también monótono. El sol cae, el trabajo se interrumpe solo cuando la oscuridad lo exige. Regresas a tu choza con el cuerpo cansado, compartiendo el espacio con tu familia y con los animales más pequeños. El aire dentro es caluroso, con olor a humo y a sudor acumulado. El descanso es breve. Al amanecer, todo vuelve a comenzar. El ritmo de tu vida es el mismo que el del río, constante, inevitable, inmutable, y sin embargo, también hay momentos de calma. Sentarte al borde del Nilo, sentir el agua fría en tus pies, escuchar el canto de las aves acuáticas. Por unos instantes, la dureza de la vida se suaviza, y lo único que existe es el río eterno, que todo lo da y todo lo quita. Así era la vida del campesino egipcio, una rutina implacable de esfuerzo y dependencia, donde la supervivencia no estaba asegurada, pero donde el ritmo natural ofrecía, al menos, la ilusión de continuidad. Imagina un horizonte desértico, amplio y silencioso. En el centro de ese paisaje aparece la figura de un faraón cuya memoria,
atravesó siglos. Ramsés II, llamado a menudo Ramsés el Grande. Su vida fue larga, mucho más de lo habitual en el antiguo Egipto. Reinó durante más de 60 años y en ese tiempo dejó una huella profunda en templos, ciudades y en la imaginación de su pueblo. Nació en una época de relativa estabilidad, en la dinastía 19. Desde joven fue educado no solo como heredero, sino como comandante. Se le instruyó en la disciplina militar, en la religión, en el arte de gobernar. Sus primeras responsabilidades lo colocaron al frente de campañas militares y poco a poco se ganó la imagen de líder fuerte. Uno de los momentos más recordados de su reinado es la batalla de Kadesh contra los hititas. Imagina la escena: carros de guerra, lanzas, gritos lejanos, el polvo levantado en el aire seco. El desenlace no fue una victoria aplastante para Egipto, pero la memoria oficial la transformó en un triunfo personal del faraón. En templos y obeliscos, Ramsés mandó tallar imágenes donde él aparecía solo y poderoso, aplastando a sus enemigos. Más allá de la realidad, el mensaje era claro: un faraón invencible. Ramsés también fue un constructor incansable. Imagina recorrer sus templos. El de Abu Simbel, tallado en la roca, con estatuas gigantes que lo representan sentado, imponente, mirando hacia el horizonte. El templo de Ramesseum, dedicado a su memoria, con columnas y relieves donde su figura se repite una y otra vez. El objetivo era que nadie olvidara su nombre, ni siquiera miles de años después. En su vida personal, Ramsés tuvo numerosas esposas e hijos. La más conocida, Nefertari, fue honrada con un templo propio, donde inscripciones poéticas celebraban su importancia y su belleza. Ese gesto muestra cómo, incluso en un mundo dominado por la figura del faraón, había espacio para rendir tributo a quienes compartían su vida. A pesar de la gloria, el reinado de Ramsés no estuvo libre de dificultades. Las fronteras eran inestables, los pueblos vecinos se movían y cambiaban. El mantenimiento de grandes construcciones y de campañas militares requería enormes recursos, que provenían en gran parte del esfuerzo de campesinos y artesanos. La grandeza de Ramsés se sostenía sobre la rutina y el sacrificio de miles. Cuando murió, ya anciano, dejó tras de sí un legado monumental. Sus templos aún se levantaban sobre el desierto, sus estatuas lo mostraban eterno. Para su pueblo había sido casi un dios en vida. Para nosotros hoy es una figura que encarna la ambición humana de perdurar, de dejar huella, de ser recordado. Imagina ahora caminar lentamente por un pasillo del templo de Abu Simbel. El aire es fresco. La luz penetra suavemente desde la entrada, iluminando relieves donde Ramsés aparece en distintas escenas, ofreciendo dones a los dioses, venciendo a sus enemigos, sentado en majestad. Cada imagen es una repetición, un recordatorio constante de quién fue y de quién quería seguir siendo, incluso más allá de la muerte. La vida de Ramsés II fue, en muchos sentidos, una obra de teatro prolongada. Él mismo escribió el guión, se colocó en el centro de la escena y talló su imagen en piedra para que nunca desapareciera. Imagina entrar en un valle silencioso, rodeado de montañas rocosas y de un calor seco que lo envuelve todo. Es el Valle de los Reyes, el lugar donde muchos faraones del nuevo reino fueron enterrados en tumbas excavadas en la roca, ocultas a la vista. Entre todas esas tumbas, una se volvió legendaria, la de Tutankamón. Tutankamón no fue un faraón poderoso como Ramsés II. Reinó apenas unos años y murió joven, probablemente en su adolescencia. Su figura hubiera quedado casi olvidada, si no fuera porque más de 3000 años después su tumba fue hallada casi intacta. En 1922, el arqueólogo Howard Carter, tras años de búsqueda, encontró lo que parecía ser un escalón escondido bajo la arena
Al excavar, descubrió una entrada sellada. Detrás de esa puerta estaba el hallazgo más famoso de la arqueología egipcia. Imagina el momento de abrirla. Carter, con la ayuda de su equipo, hizo un pequeño agujero, introdujo una vela y cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, vio brillos dorados en la oscuridad. Objetos, cofres, estatuas, carros, todo apilado en un espacio reducido. Una tumba repleta de tesoros, conservados durante milenios. La tumba de Tutankamón era pequeña en comparación con otras, lo que sugiere que su muerte fue repentina y que se usó un sepulcro improvisado. Pero precisamente por eso, y por el hecho de que no fue saqueada en la antigüedad, se convirtió en una cápsula del tiempo. Entre los objetos más impresionantes estaba la famosa máscara funeraria de oro, con incrustaciones de lapislázuli y turquesa. Una obra maestra que mostraba al joven faraón con un rostro sereno, idealizado, preparado para la eternidad. Había también cofres llenos de joyas, armas ceremoniales, figuras de dioses y el sarcófago que contenía la momia. El hallazgo no solo fascinó por su riqueza, sino también por el aura de misterio que lo rodeó. Muy pronto se habló de la maldición de los faraones, después de que varias personas vinculadas a la expedición murieran en circunstancias extrañas. Aunque la ciencia explica esas muertes como casualidades o consecuencias de infecciones, la leyenda perduró, alimentando la fascinación. Imagina recorrer ahora, en silencio, la tumba de Tutankamón tal como se conserva en la actualidad. Las paredes decoradas con escenas pintadas, los pasillos estrechos, la cámara principal. El aire es denso, cargado de historia. Cada objeto, cada pintura, parece susurrar un fragmento de un mundo desaparecido. El misterio de Tutankamón no está solo en su tumba, sino también en su vida breve. ¿Por qué murió tan joven? ¿Fue por enfermedad, por accidente o tal vez por conspiración? Los estudios modernos han revelado problemas de salud, fracturas óseas y una complexión frágil. Pero ninguna respuesta es definitiva. De algún modo, Tutankamón se convirtió en el faraón más famoso, no por lo que hizo en vida, sino por lo que dejó oculto en la muerte. Su tumba, sellada durante siglos, guardó el secreto de su tiempo hasta que finalmente fue revelado. Y ahora, mientras piensas en esas cámaras silenciosas llenas de tesoros, puedes imaginar el brillo del oro en la penumbra, el silencio eterno interrumpido solo por los pasos suaves de quienes descubrieron lo imposible. Imagina entrar en un valle silencioso, rodeado de montañas rocosas y de un calor seco que lo envuelve todo. Es el Valle de los Reyes, el lugar donde muchos faraones del nuevo reino fueron enterrados en tumbas excavadas en la roca, ocultas a la vista. Entre todas esas tumbas, una se volvió legendaria, la de Tutankamón. Tutankamón no fue un faraón poderoso como Ramsés II. Reinó apenas unos años y murió joven, probablemente en su adolescencia. Su figura hubiera quedado casi olvidada, si no fuera porque más de 3000 años después su tumba fue hallada casi intacta. En 1922, el arqueólogo Howard Carter, tras años de búsqueda, encontró lo que parecía ser un escalón escondido bajo la arena. Al excavar, descubrió una entrada sellada. Detrás de esa puerta estaba el hallazgo más famoso de la arqueología egipcia. Imagina el momento de abrirla. Carter, con la ayuda de su equipo, hizo un pequeño agujero, introdujo una vela, y cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, vio brillos dorados en la oscuridad. Objetos, cofres, estatuas, carros, todo apilado en un espacio reducido. Una tumba repleta de tesoros, conservados durante milenios. La tumba de Tutankamón era pequeña en comparación con otras, lo que sugiere que su muerte fue repentina y que se usó un sepulcro improvisado.
Pero precisamente por eso, y por el hecho de que no fue saqueada en la antigüedad, se convirtió en una cápsula del tiempo. Entre los objetos más impresionantes estaba la famosa máscara funeraria de oro, con incrustaciones de lapislázuli y turquesa. Una obra maestra que mostraba al joven faraón con un rostro sereno, idealizado, preparado para la eternidad. Había también cofres llenos de joyas, armas ceremoniales, figuras de dioses y el sarcófago que contenía la momia. El hallazgo no solo fascinó por su riqueza, sino también por el aura de misterio que lo rodeó. Muy pronto se habló de la maldición de los faraones, después de que varias personas vinculadas a la expedición murieran en circunstancias extrañas. Aunque la ciencia explica esas muertes como casualidades o consecuencias de infecciones, la leyenda perduró, alimentando la fascinación. Imagina recorrer ahora, en silencio, la tumba de Tutankamón tal como se conserva en la actualidad. Las paredes decoradas con escenas pintadas, los pasillos estrechos, la cámara principal. El aire es denso, cargado de historia. Cada objeto, cada pintura, parece susurrar un fragmento de un mundo desaparecido. El misterio de Tutankamón no está solo en su tumba, sino también en su vida breve. ¿Por qué murió tan joven? ¿Fue por enfermedad, por accidente o tal vez por conspiración? Los estudios modernos han revelado problemas de salud, fracturas óseas y una complexión frágil. Pero ninguna respuesta es definitiva. De algún modo, Tutankamón se convirtió en el faraón más famoso, no por lo que hizo en vida, sino por lo que dejó oculto en la muerte. Su tumba, sellada durante siglos, guardó el secreto de su tiempo hasta que finalmente fue revelado. Y ahora, mientras piensas en esas cámaras silenciosas llenas de tesoros, puedes imaginar el brillo del oro en la penumbra, el silencio eterno interrumpido solo por los pasos suaves de quienes descubrieron lo imposible.